El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha hecho pública la lista de admitidos de las ayudas para autónomos y pequeñas empresas, ayudas a un sector muy castigado por la crisis. Hablamos de este asunto con el edil del área, con Juan Manuel Verdugo. Buenos días. Buenos días. Bueno, han hecho ustedes ahora balance, ¿verdad?, de lo que ha sido un año. ¿Nos puede resumir las principales líneas de este balance? Bueno, pues la verdad es que efectivamente hemos hecho ahora pues ya un año desde que empezamos, cuando tomamos posesión en el año 2019, en junio de 2019. Y bueno, el balance, pues teniendo en cuenta las vicisitudes que hemos vivido a lo largo de este año, sobre todo pues en forma de pandemia, porque hemos sufrido pues una pandemia, en primer lugar epidemiológica, que nos ha obligado, diríamos, a tomar ciertas medidas que han perturbado el normal desarrollo de la vida, ya no solo de los ciudadanos, sino de las propias administraciones públicas. Pues creo que aún, a pesar de esas circunstancias, el balance en general creo que es positivo, puesto que se han sentado determinadas bases en el ámbito de las distintas áreas del ayuntamiento de cara a la ejecución de los distintos proyectos que se abordaron o se diseñaron al inicio de la legislatura. Y bueno, desde ese punto de vista, como ha trasladado hoy el alcalde de Puerto del Rosario, creo que hay que estar satisfechos. ¿Y en esos proyectos alguno que nos pueda desvelar, en los que estén trabajando ya parece que sean inminentes? Bueno, en las distintas áreas, pues como digo, pues han sido varios. Si hablamos de obras, pues creo que es importante y primordial el inminente inicio de las obras de la avenida Marítima. El lunes se constituye la mesa para examinar aquellas ofertas que se hayan podido presentar en el proceso de licitación junto a esa avenida Marítima, que va a ser una obra emblemática, que va a tener un coste de 3 millones de euros, que va a abrir definitivamente la ciudad al mar. Yo creo que hay también, va a posibilitar el que se puedan hacer, dinamizar la economía del municipio, pues a través de esa obra pública, a través de contrataciones, a través de las pequeñas empresas también del municipio que se van a ver beneficiadas, por tanto, en forma de inyección de capital, inyección de transferencias públicas, y otras obras también que se licitaron y que también van a ser objeto de adjudicación la próxima semana, pues por valor casi de 6 millones de euros. Yo creo que eso es muy importante porque vamos a tener nuevas infraestructuras, vamos a renovar estas infraestructuras de la ciudad, se hace ciudad, como por ejemplo las marquesinas de para las paradas de guaguas, para hacer más accesible la ciudad, para permitir una mayor movilidad dentro de las necesidades de sostenibilidad y de eficiencia energética que debe caracterizar la acción pública. Y eso desde el ámbito de las obras. Desde otros ámbitos más vinculados a las ayudas sociales, pues desde luego se han incrementado los capítulos en materia de ayudas sociales, tanto en ayudas de emergencia social como en ayudas de integración social, sobre todo para paliar esa situación que estamos viviendo como consecuencia de esta crisis económica sobrevenida a causa de esa crisis epidemiológica. Se han articulado ayudas para que por primera vez en la historia del municipio se han articulado ayudas al alquiler que van a permitir inyectar más de 300.000 euros a más de 400 familias del municipio, y que va a permitir subvenir las necesidades más perentorias, como es desde luego el derecho a la vivienda, y que además permite inyectar economía en la ciudadanía, porque no solamente se ve beneficiado ese ciudadano que recibe y que percibe esa subvención, que van a ser 750 euros por 6 meses de renta, sino que también en virtud del efecto multiplicador de la inversión pública, serán los propios ciudadanos, el resto de ciudadanos de Puerto Rosario, al introducir en el mecanismo económico
esa inyección de liquidez en las economías domésticas, pues va a permitir que pueda fluir en cierta manera, de mejor manera la economía, algo que va a ser muy necesario, sobre todo teniendo en cuenta, como digo, esa crisis que en el caso de Fuerteventura, al tener pues una cierta dependencia importante con respecto al turismo, pues se va a ver más afectada. Y así, caminando, hablamos también de las ayudas a autónomos y a empresas, ¿verdad? Que era un poco el motivo inicial de la entrevista. Lo que pasa que luego, bueno, pues cuadro que hacían ustedes convocatoria de balance y lógicamente acaba de terminar la rueda de prensa y yo le pregunto, bueno, pues vamos con estas ayudas. Sí, ¿Cuántas con las personas? Ayudas a autónomos. Sí, autónomos y empresas, ¿cuántas Bueno, salen beneficiadas? hay que concretar que en realidad es ayudas, en este caso el ayuntamiento ha articulado ayudas a trabajadores autónomos, no son ayudas a empresas. Otra cosa es que el autónomo, diríamos que Constituye el una empresa. beneficiario de la ayuda es el trabajador autónomo, que al mismo tiempo puede ser autónomo persona física o autónomo societario, porque pueda trabajar a través de una persona jurídica y en definitiva son empresas, ¿no? Pero el beneficiario de la ayuda es ese trabajador autónomo. Como digo, esas ayudas se articularon pues a aquellos trabajadores autónomos que no se pudieron acoger a ningún tipo de prestación por cese de actividad de las ayudas que había articulado tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de la comunidad autónoma y que ha permitido a la inmensa mayoría de muchos autónomos de este municipio y de esta isla, diríamos, acogerse a esa prestación por cese de actividad que ha cubierto de forma importante la pérdida de ingresos, ¿no? En este caso, lo que articuló el Ayuntamiento de Puerto del Rosario pues ha sido una prestación, digamos, de pago único de 800 euros para aquellos trabajadores autónomos que tuvieron la obligación de mantenerse en la situación de alta, que no pudieron acogerse a la prestación de cese de actividad, bien porque la actividad fue declarada esencial, bien porque por distintos avatares no pudo acogerse a esa ayuda, y en este caso van a ser casi 100 trabajadores autónomos del municipio que en esas circunstancias, no pudiendo haberse acogido a esa prestación por cese de actividad, habiendo disminuido el rendimiento económico de su actividad, van a poder seguramente, según la lista de admitidos, como digo, eran casi 100, esperemos que la mayoría de ellos puedan finalmente ser beneficiarios de esa prestación. Habrá que resolver la prestación una vez transcurra el plazo que se les ha dado de 10 días para subsanar aquella documentación que falte. Entonces, en este caso, como digo, pues son casi 100 trabajadores autónomos que con una prestación de 800 euros pues implicará también contribuir de una forma humilde dentro de las disponibilidades presupuestarias que tiene este Ayuntamiento de Puerto Rosario para que esos trabajadores puedan superar la situación económica que en estos momentos es complicada. Sabemos que los trabajadores autónomos, que las pequeñas empresas, que las pymes, son elemento fundamental del desarrollo económico. Si no funciona el sector privado, difícilmente puede funcionar el sector público, porque la sinergia es necesaria entre sector privado y sector público. Por eso ahora el sector público creo que tiene que empujar en la medida de sus disponibilidades presupuestarias para que ese sector privado pueda salir a flote y llevar a cabo pues todo lo que es la aspiración de cualquier empresa, que es desarrollar su proyecto. Juan Manuel, es cierto que ustedes anunciaron que iban a articular esta medida mucho antes de que lo hiciera el Cabildo de Fuerteventura, que también ha lanzado otra línea de ayuda a trabajadores autónomos. Precisamente el plazo para las ayudas del Cabildo concluye hoy. ¿Son compatibles las dos? Quiero decir, los que optan a los de Puerto Rosario pueden también optar a los del Cabildo. Yo entiendo que sí, yo creo que tienen compatibilidad. No conozco las ayudas que ha articulado el Cabildo de Fuerteventura en profundidad, pero a priori las ayudas que había articulado el Ayuntamiento de Puerto Rosario sí que establecía una compatibilidad con otro tipo de ayudas, siempre que, diríamos, el hecho objeto de la subvención fuera idéntico, ¿no? Evidentemente aquellos que se acogieran a la prestación por cese de actividad
no podían acogerse a la ayuda articulada por el ayuntamiento, dado que considero que la ayuda del Cabildo no es una prestación por cese de actividad en sentido estricto, sino que es una ayuda de pago único. Sí considero que podrían ser compatibles, pero no puedo decirlo con absoluta rotundidad. Pero en principio, además, yo me congratulo de que el Cabildo de Fuerteventura, dentro igualmente de sus disponibilidades presupuestarias, que son muchas, pues haya hecho ese esfuerzo de poner a disposición de los trabajadores, y en este caso también las empresas, para bonificar o para subvencionar aquellos contratos de trabajo que puedan ser mantenidos, pues casi 6 millones de euros, 6 millones de euros. que desde luego es un esfuerzo desplegado por parte del Cabildo de Fuerteventura, que creo que va a dar sus frutos. Y yo creo que a nivel de Canarias, bueno, es el Cabildo que más ha invertido en este tipo de recursos dirigido a estas empresas. No lo puedo asegurar tampoco al 100%, pero me parece que es uno de los que más se ha destacado. Juan Manuel, hablábamos de un centenar de personas, trabajadores autónomos, que se van a poder finalmente, si así lo demuestran con todas las acreditaciones, documentándolas. Pero ¿cuántas se han presentado? ¿Cuántas han solicitado las ayudas? Pues mire, la verdad es que, como digo, no se han presentado muchas más, porque como estaba acotado a aquellos que no se habían acogido a la prestación por cese de actividad, los trabajadores en general autónomos que se han acogido a la prestación por cese de actividad no han solicitado la ayuda. Por tanto, los admitidos coinciden casi con, no sé si decirle con exactitud, creo que eran unos 90, con 90, lo cual nos viene a decir y nos viene a... es un signo inequívoco de que efectivamente las ayudas articuladas por el Estado en torno a la prestación por cese de actividad y la articulada como complementaria por el Gobierno de la Comunidad Autónoma han dado sus frutos, y han sido muchísimos los trabajadores autónomos que se han acogido a esa ayuda, que por tanto han sido menos los trabajadores que se han acogido pues a esta prestación de pago único. Como digo, diríamos que son aquellos que no se acogieron a esa prestación por cese de actividad y que tuvieron que mantenerse en una situación de alta en la Seguridad Social. Hablemos, por ejemplo, pues de procuradores, de veterinarios que eran trabajadores autónomos que no podían acogerse a la prestación por cese de actividad porque su actividad estaba declarada, diríamos, de las consideradas esenciales, y sin embargo pues tenían el problema de que no se podían acoger a la prestación, no podían cesar en su actividad, y sin embargo tampoco tenían una clientela con la asiduidad que la habían tenido, con lo cual, desde luego, vieron como sus costes laborales y de seguridad social se mantuvieron. Sin embargo, pues la clientela era menor y, por tanto, los rendimientos económicos de la actividad mucho menor. En ese caso, es por lo que nosotros articulamos este tipo de prestación de pago único. Concejal, más cuestiones. Conocíamos recientemente datos de la EPA. Sitúa en disminuía en Canarias el número de ocupados en cerca de 108.100 personas, más o menos. La patronal, en cambio, decía que estas cifras seguramente se pueden duplicar. ¿Cuál es la valoración que hacen en el entorno de Puerto del Rosario, que no es quizá un municipio tan turístico, tan excesivamente dependiente de la principal industria, pero donde residen muchísimos trabajadores y trabajadoras del sector? Bien, efectivamente, el municipio de Puerto del Rosario es un municipio que no se caracteriza por tener un sistema productivo, un tejido productivo vinculado pues al turismo. Diríamos que aquí el peso del sistema económico, del tejido productivo, viene determinado por el sector servicios y por el sector de la administración pública. Eso implica que hay una cierta estabilidad en los salarios de los trabajadores, tanto públicos como del sector privado. De hecho, el panorama de la ciudad, del municipio de Puerto del Rosario, si lo comparamos con el panorama que hemos visto después del levantamiento del desconfinamiento en localidades turísticas como Corralejo, en el municipio de La Oliva, como Costa Calma, o el propio El Castillo, en el municipio de La Antigua, pues será que una ciudad como Puerto del Rosario la hemos encontrado con incluso más vida
que antes del desconfinamiento, desde el punto de vista de que los ciudadanos y ciudadanas pues han llenado terrazas que antes no estaban de igual forma pues repletas. Hemos visto, por tanto, que hay diríamos, ámbitos de la producción económica que se han visto reforzados en el municipio de Puerto del Rosario. Incluso a mí me trasladan determinadas empresarios y personas que tienen pequeños negocios que están desbordados desde el punto de vista de la demanda en cuanto a, pues, a la prestación de los servicios que prestan, ¿no? esas empresas. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que Puerto del Rosario no se ha visto tan sacudida por esta crisis económica. Ayer vimos el dato de la disminución del PIB, ¿no? De un 18,5% en el segundo trimestre. Está por debajo de lo que había previsto el Banco de España, que estaba en el entorno del 21, en el peor de los escenarios. Incluso el estudio económico el Gabinete de Estudios Económicos del BBVA que calculaba en torno a un 20%. Por tanto, es evidente que la situación económica, que esa disminución de la actividad económica en términos reales de un 18,5% implica destrucción de empleo. A nivel general se han destruido pues 1 millón de empleos en el segundo trimestre. Hemos pasado a tener una población activa, laboralmente hablando, de 18 millones y medio respecto a los 19 millones y medio que teníamos al final del primer trimestre y donde no se notó esa pandemia. Por tanto, en Puerto del Rosario se ha notado porque al final vivimos una economía interdependiente y aunque directamente no dependa del turismo, la ciudad de Puerto Rosario sí que la isla genera unas sinergias y unas interdependencias que son evidentes y esperemos que a lo largo de los próximos trimestres, yo estoy convencido que el tercer trimestre va a ser un trimestre muy positivo, e igual que ha sido este segundo trimestre, un trimestre de una gran destrucción de empleo y una gran caída de la actividad económica en términos de PIB, como digo, de casi el 18,5%, que probablemente en Canarias haya sido mayor de ese 18,5%. Estoy seguro que el tercer trimestre el crecimiento va a ser elevado, robusto e importante. Pues bueno, son noticias por lo menos, cuando menos, esperanzadoras. También le iba a preguntar, yo sé que habíamos ido por los términos, digamos, más económicos, ¿verdad? Por las ayudas a autónomos y demás, pero también le quería preguntar por el tema de la vivienda. Usted, como concejal de vivienda, también conoce si se está poniendo suelo a disposición de las administraciones para construir vivienda pública en Puerto del Rosario. Bien. Con respecto a vivienda, lo cierto es que en los últimos 20 años no se ha hecho absolutamente nada en el ámbito del municipio de Puerto del Rosario. Tendríamos que remontarnos a los años 80 y 90, cuando gobernaba el anterior alcalde, don Eustaquio, cuando se abordó vivienda pública en este municipio. Nosotros ya hemos tenido reuniones con el Gobierno de Canarias para poner a disposición vivienda pública y de hecho hemos culminado, estamos en proceso de culminación del R1 y en ese R1 se va a poner a disposición del Gobierno de Canarias suelo para que pueda, dentro de ese plan de ejecución de vivienda pública que se anunció desde la Consejería recientemente, se pueda abordar la construcción de vivienda pública. Además, tengo que trasladar que estamos en conversaciones con promotores privados para que podamos articular un sistema de colaboración público-privada, porque yo creo que en este aspecto, la colaboración público-privada en el ámbito de la administración pública es muy importante, se pueda ejecutar vivienda de alquileres públicos, donde el ayuntamiento se haga cargo de esos alquileres en ese régimen de colaboración público-privada con algunos promotores que se han dirigido al ayuntamiento, pues planteando esa posibilidad. Habrá que estudiar la viabilidad
de dicho planteamiento y a través de luego de los cauces legales que procedan, pues sería una buena noticia para el Ayuntamiento de Puerto de Rosario y por tanto ojalá a lo largo de la legislatura se pueda plasmar toda esa actividad proyectada, ¿no?, en torno a la vivienda. De momento, dadas las dificultades, pues lo que hemos hecho ha sido articular esas ayudas al alquiler, que no deja de ser ayuda en materia de vivienda para hacer efectivo un derecho del ciudadano que es constitucional, que es el derecho a una vivienda digna. Concejal, cuando hablamos del R1, ¿de qué estamos hablando? Para que nos situemos la ciudadanía en general. ¿Dónde irían ubicadas esas viviendas sociales si al final se ejecutan? El R1 es uno de las parcelas, diríamos, dentro del Plan General de Ordenación, que están ubicadas dentro de, cerca del recinto ferial, y ahí hay varias parcelas que estaban en un proceso urbanístico pendientes de culminación y en este caso ese decreto que estaba pendiente de informe jurídico de traslados de unos traslados a interesados en cuanto al periodo de alegaciones y que se ha culminado a lo largo de este año. Hay que decir que llevábamos con el proceso de culminación de ese plan parcial de ordenación casi 3 o 4 años y esperemos culminarlo la semana que viene probablemente y desde ese momento podremos poner a disposición, porque ya tendremos suelo dentro de ese polígono, diríamos, ese polígono urbanístico, poner suelo a disposición del gobierno de la comunidad autónoma para que pueda llevarse a cabo la ejecución de ese plan de vivienda. ¿Más o menos cuántas contemplaría? ¿Cuántas viviendas se contemplarían en esa zona? Bueno, en cuanto al volumen de edificabilidad, no le puedo decir con exactitud. Estuvimos estudiando que podían ser 2 parcelas. No le voy a adelantar, pero serían, creo que eran en torno a 80 viviendas probablemente, en función de la tipología. Pero no le puedo adelantar, porque también teníamos otro solar en otra ubicación, que en ese caso ya tiene una disponibilidad inmediata al ayuntamiento, que también hemos puesto a disposición del gobierno de la comunidad autónoma, pero claro, teníamos pendiente, y en ese caso eran menos viviendas, creo que eran 14 o 15 viviendas. Le hablo de memoria porque este tema lo hablamos con el técnico hace... Concejal, ¿y esta segunda, que sería ya el suelo, digamos, con disponibilidad inmediata para esa ejecución por parte del Gobierno de Canarias? ¿Esa dónde iría ubicada? Esa parcela es una parcela que tiene el Ayuntamiento de Puerto del Rosario justo a la salida de las rotondas a la derecha. Ahí hay una parcela, no es muy extensa, pero sí que tiene dotación para vivienda pública y para servicios públicos. Por tanto, es una parcela que se podía hacer uso de forma inmediata. Concejal Juan Manuel Desde Verdugo. luego yo creo que a efectos de inmediatez o de soluciones urgentes, hay una solución, yo creo que es urgente y que sería rápida y que sería más sencilla quizás, que sería en el ámbito de ese consorcio de vivienda que se está, diríamos, gestando, ¿no? Desde el Cabildo de Fuerteventura. ¿Sí? Del Cabildo de Fuerteventura, pues a través de ese consorcio de vivienda, que claro, que se tienen que adherir varios ayuntamientos, que está previsto en la propia ley del suelo de Canarias del año 2017, pues se podría, desde luego, intentar adquirir vivienda ahora actualmente inejecutada en su totalidad por promotoras que están en manos bien de la Sareb, o bien de otras entidades financieras, o bien de fondos
de inversión que han adquirido esa deuda que podía estar en una ejecución hipotecaria, bien en los juzgados, que todavía no han sido objeto Hablamos, de por ejemplo, adjudicación. de todas No esas sabemos. urbanizaciones frente a Playa Blanca, ¿no? Me viene ahora mismo, según está hablando, pues a Por la ejemplo, cabeza. Claro. esa urbanización, por ejemplo, algunas otras que hay en Rosavila, Ujú. que permitiría, podríamos abordar y acometer de una forma inmediata y urgente, pues poner vivienda pública a Ujú. disposición. Ujú. Yo creo que eso sería lo ideal. Entonces, en ese caso, como digo, estamos a la espera de que se culminen ese trámite de estudio en el cual está ese consorcio de vivienda del Cabildo de Fuerteventura. Creo que el Cabildo de Fuerteventura tiene además pulmón económico financiero para llevar a cabo ese tipo Ujú. de actuación. Hay que decir que el ayuntamiento al final tiene las disponibilidades presupuestarias que tiene, Más limitadas. Ujú. y estamos sujetos pues a límites de estabilidad presupuestaria, a gastar lo que podemos gastar, y sobre todo en Ujú. esta situación económica donde yo creo que la prudencia debe ser eje Ujú. necesario y fundamental de la acción política. Ujú. Yo creo que hemos hecho un amplio repaso de lo que son un poco, bueno, sus competencias y que también nos ayudan a dar un poquito de visibilidad, ¿no? A cómo se están gastando las cuentas del ayuntamiento, los recursos en ese balance que ustedes hacían, y también